Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la situación problema de la materia T1020, análisis de circuitos eléctricos, la cual es generación de energía fotovoltaica. ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a ver. Planteamiento del problema. Este es un copy-paste literal porque así viene escrito. Es una transcripción de lo que es la situación problema, pero en términos generales nos está diciendo que pues el mundo, y más específicamente en México, ha tenido problemas de abasto de energía eléctrica, por lo que se está optando por energías renovables, entre las cuales se encuentra la energía solar, la energía fotovoltaica, a través de paneles fotovoltaicos. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Aquí podemos ver la introducción un poquito más esclarecida, un poquito más corta, pero un poquito más específica, ¿no? Pues sí dice, ¿no?, que la energía solar es una opción viable para el desabasto así, ya que el país tiene un gran potencial solar. Nuestra hipótesis en sí es pues que la energía solar tiene un gran potencial para contribuir a la seguridad energética de México, ya que cuenta con una gran cantidad de horas de sol al año. Ahorita vamos a ver qué es una celda fotovoltaica. ¿Pero qué es una celda fotovoltaica? Bueno, vamos a decir que nuestra celda está compuesta por un material semiconductor como lo es el silicio, pero no es cualquier silicio, sino que está compuesta por dos partes. Una parte pues es el silicio cargado con electrones y otro silicio con electrones de menos. O sea, uno tiene electrones de más y otro tiene electrones de menos. ¿Okay? Pero lo que va a pasar aquí es que generalmente lo que pasa es que cuando nosotros le aplicamos energía, los electrones de donde está el silicio con más electrones pasan a donde están menos con menos electrones. Pero precisamente no queremos quitarle energía, queremos que nos proporcione energía, ¿no? Entonces aquí entra el juego el sol. El sol básicamente con su energía lumínica pues hace que los electrones de la capa de silicio con electrones pasen a la capa de silicio con vacíos. Y pues ese movimiento de electrones pues, es lo que genera lo que conocemos como potencial o energía eléctrica. Por eso es que esto siempre da una energía de corriente directa. Ahora en esta sección le daremos respuesta a las siguientes preguntas detonadoras, de manera un poco más resumida. ¿Cuál es la capacidad actual instalada de los sistemas fotovoltaicos en México? Se calcula que a finales de 2023 la capacidad instalada será de 11.842 megawatts. ¿Y cuánta energía fotovoltaica se producirá anualmente en el país? En 2023 la producción será de 10.940 gigawatts por hora. ¿Qué porcentaje representa la energía fotovoltaica generada de la energía eléctrica total producida en México? En 2023 la energía fotovoltaica representó el 3.5% de la energía eléctrica total producida en el país. Ahora los conceptos de qué es una celda fotovoltaica, módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos. La celda fotovoltaica es un dispositivo que convierte la luz solar en energía eléctrica, básicamente. El módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de celdas fotovoltaicas y el arreglo de módulos fotovoltaicos es un conjunto de es como dice su nombre, es un conjunto de módulos fotovoltaicos. ¿Cómo se obtienen de manera experimental el voltaje de circuito abierto y cortocircuito de un módulo fotovoltaico? El voltaje de circuito abierto se mide conectando las terminales del módulo fotovoltaico a un voltímetro y la corriente de cortocircuito se mide haciendo cortocircuito en los terminales del módulo fotovoltaico sin conectar ninguna carga. Ahora, ¿cómo se obtienen de manera experimental las características corriente-voltaje y potencia-voltaje? Las de corriente-voltaje se obtienen conectando el módulo fotovoltaico a un circuito que permite variar la corriente y el voltaje, y las características potencia-voltaje se obtienen calculando la potencia para cada punto de la curva corriente-voltaje. ¿Cómo se obtiene de manera experimental el punto de máxima potencia? El punto de máxima potencia es el punto en que la potencia del módulo, como dice su nombre, es máxima, entonces se puede determinar visualmente examinando las características potencia-voltaje del módulo. ¿Y cómo se calcula la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico? Se calcula multiplicando la potencia del sistema por la radiación solar recibida, por la eficiencia del sistema y por el número de horas del sol que está expuesta al año. En el primer circuito propuesto tenemos una sola celda fotovoltaica conectada a una batería de 1000 voltios. Esta batería, que tiene el nombre de Birrad, representaría la luz proporcionada por el sol. Por lo tanto, 1000 voltios representarían 1000 watts por metro cuadrado. También tenemos otra batería que se llama BBS, la cual representaría en una aplicación real la carga a la que se conectaría dicha celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica cuenta con un voltaje de circuito abierto de 0.57 voltios y una corriente de cortocircuito de 34 miliamperios. Ahora en el segundo circuito propuesto tenemos un módulo fotovoltaico, el cual está constituido por 6 celdas fotovoltaicas conectadas en serie. De esta manera siguen igual conectados a la batería de Birras, la cual representaría la luz proporcionada por el sol, y están conectados a la batería de 1 voltio de BBS, que representa la carga. Cabe mencionar que ahora las celdas, cada una individualmente cuenta con una corriente de cortocircuito de 100 miliamperios. Para el tercer circuito lo que tenemos aquí son dos módulos, cada uno de 6 celdas en serie, pero los módulos están acomodados de forma en paralelo. Entonces así es como se ve este circuito. Este cuarto circuito cuenta con una configuración de dos conjuntos de 6 unidades de celdas en serie,
que están conectadas todas en serie. O sea, al final son 12 celdas en serie. Ahora, en este circuito vemos dos conjuntos de 6 celdas conectadas en serie, pero a 6 de esas celdas les está afectando la sombra. Por eso es que en lugar de 1000 voltios dentro del componente que representa el Sol, ahora es 700, el 70%. En esta gráfica podemos ver ilustradas las características de potencia voltaje y corriente de voltaje del primer circuito, el cual era la celda fotovoltaica. Y como podemos ver, su corriente de cortocircuito, que es cuando hay 0 voltaje, es de 34 mil amperios. Y el voltaje de circuito abierto, que es cuando la corriente de cortocircuito llega a 0, es de 0.57 voltios. Y como tenemos marcado con un punto en rojo, la potencia máxima que puede proporcionar una celda con estas características es de 0.0158 watts. En esta gráfica podemos observar las características corriente voltaje y potencia voltaje del segundo circuito, el cual es un módulo fotovoltaico constituido por 6 celdas fotovoltaicas conectadas en serie. Como podemos ver, la corriente de cortocircuito se mantiene igual, de 100 mA en todo el módulo, ya que al ser un circuito en serie, la corriente es la misma en todos lados, por lo tanto la corriente de una celda fotovoltaica es igual a la corriente de todo el módulo. En cambio, lo que se ve afectado es el voltaje de circuito abierto, que es de 3.6 voltios aproximadamente, por lo que podemos deducir que el voltaje de circuito abierto de cada celda del módulo es de 0.6 voltios. Y como era de esperarse, podemos ver que al juntar varias celdas en serie, podemos aumentar la potencia máxima que ofrece el circuito, al ser esta de 0.295 watts. Bueno, ahora para el tercer circuito lo que tenemos propuesto es que cada módulo de 6 celdas cada uno en serie funciona igual, pero es que ahora están conectadas los dos módulos de forma que están en paralelo. Y analizando el circuito y las gráficas de acuerdo a las reglas del circuito en serie en paralelo, el que los módulos estén en paralelo causa que el voltaje del circuito abierto se mantenga igual que el que tiene un solo módulo, es decir, el voltaje del circuito abierto se va a quedar en 3.6 volts. Y en cambio lo que se va a ver afectado es la corriente de cortocircuito, que aquí como nos estamos dando cuenta, como los dos módulos están conectados en paralelo, la corriente del cortocircuito se va a aumentar, o sea, se va a duplicar. Es decir, en vez de 100 miliamperes, va a ser 200 miliamperes, o sea, 0.2 amperes. Siguiendo con el análisis de circuitos, o lo que hemos aprendido, aquí aplica lo mismo. Como están conectados en serie, ahora podemos observar un aumento en el voltaje, pero una mantención tanto en la potencia máxima como en la corriente. Porque así es como funcionan los circuitos. Ahora tenemos un voltaje de 7.2 voltios, en cambio la corriente y la potencia máxima se quedan igual. No se ven afectadas. Al seguir manteniendo el conjunto en serie, el voltaje se queda igual o se mantiene. Sin embargo, ahora como uno de los dos conjuntos está siendo afectado por la sombra y que lo pusimos que estuviera al 70%, se hace una reducción proporcional tanto en la corriente medida como en la potencia máxima. Ambas partes se reducen un 30% para alcanzar solamente 70%, porque eso es lo que pusimos en el simulador que representaba la sombra. En conclusión, después de los datos de este análisis, nos damos cuenta que justifica la optimización de configuraciones en los sistemas fotovoltaicos y que efectivamente es una respuesta viable a los desafíos energéticos en el país. También nos dimos cuenta que el análisis de las reglas de los circuitos en serie en paralelo pues es bastante importante para sacar estrategias de conexión para maximizar el voltaje, la intensidad de corriente, etcétera, así logrando una eficiente generación de energía solar. En general, esta investigación da a notar la relevancia de adaptar estas configuraciones para garantizar un rendimiento óptimo. Y es por esto que la implementación de tecnologías solares se presenta como una estrategia esencial para abordar el desabasto energético y promover el uso sostenible de energías renovables en México. Y podemos decir que refuerza la idea de que las energías son fundamentales para construir un futuro sostenible. Como conclusión, creo que esta solución respalda que la viabilidad de expandir los sistemas fotovoltaicos en México es bastante grande, ya que México cuenta con un terreno bastante favorable para utilizar este tipo de energías limpias. Además, las simulaciones destacan mucho la importancia de tomar en cuenta los tipos de conexiones que realizaremos entre las celdas, los módulos y los arreglos fotovoltaicos que vayamos a utilizar, para de esta manera poder obtener las características que nosotros necesitemos para cualquier aplicación a la que utilicemos este tipo de dispositivos. Bueno, por mi parte, la conclusión a la que puedo llegar es que esta unidad de información nos ayudó para conocer cómo funcionan los circuitos eléctricos y sus aplicaciones. Más que nada aquí en la situación problema, la aplicación fue darle solución o buscar la alternativa renovable solar como parte de la solución del desabasto de energía eléctrica, por lo que al nosotros considerar lo que hemos aprendido, tanto que, por ejemplo, cuando están conectados en serie, el voltaje aumenta, o cuando están conectados en paralelo, la corriente aumenta entre comillas, porque todo es una suma, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que podemos obtener una optimización de qué configuración es la que nos soporta más energía o más potencia máxima al final, lo cual podría ser de ayuda para el desabasto de energía eléctrica.